Oremos, hermano. Amén. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana de sábado por la vida que nos das, por tus cuidados y tu protección. Pedimos que nos bendiga en esta hora también a la hermana que va a tener el mensaje, Señor, que tú le des sabiduría a través de tu Santo Espíritu. Nos guíe, Señor, a comprender toda verdad, tener paciencia, desarrollar paciencia y también tener sabiduría de cómo conducirnos en este mundo. Guíanos, Señor, a tu venida, fortalece y aumenta nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo no había puesto grabar, ¿cierto? Creo que no. Ah, no, sí, está grabando. Vale, entonces vamos a compartir aquí la pantalla para que estudiemos este documento que el Señor permitió que yo hiciese, y voy a buscarlo a ver en dónde es que está. ¿Y lo están viendo en la pantalla? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, hermana, le escuchamos. Yo le escucho, ¿sí? Vale, vale, porque como no me contestaban, pensé que no me estaban escuchando. ¿Los otros me están escuchando o no me están escuchando? Sí, hermana. Vale. Ahí lo agrandé más poquito para que me ayuden a leer. El tema que yo voy a tratar nunca lo había estudiado ni nunca quise mencionarlo, siempre por el problema de la naturaleza caída de cada uno de nosotros y por el testimonio de algunos ministros. Yo no quería tratar ese tema porque no se me viera como una persona que me interesaba solamente el dinero, lo material, sino quería compartir toda la luz que Dios me diera, sin hablar de ese tema y dejarle ese tema de lo que son los diezmos y las ofrendas, dejárselo al Señor para que hablara con ustedes, para que se lo enseñara, nos lo enseñara a cada uno de nosotros. Pero por el problema de que las oraciones se demoran, el Señor se demora para responder las oraciones, y orando y haciendo vigilia en oración y pidiéndole al Señor que, que nos que nos ayude a estar más cerca de Él, que nos ayude a arrepentirnos de nuestros pecados, que enderezca nuestro camino, que nos ayude a guardar los mandamientos, que nos vaya mostrando por qué todavía estamos esperando que conteste las oraciones. Y orando, hermanos, en una vigilia que hice de las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana, el Señor me mostró que hay una parte que nosotros tenemos que hacer y me dijo que yo debía enseñarla, porque esa parte es una evidencia de que de verdad estamos permitiendo que el mensaje nos santifique. Y esa parte tiene que ver con los diezmos y las ofrendas, porque no estamos muy bien instruidos con los diezmos y las ofrendas, y si no lo hacemos bien, estamos cometiendo, según dicen estos escritos y este PDF que yo hice, vamos a ver si lo alcanzo a tener todo, que es el crimen más grande que estamos cometiendo. Así que quiero que alguien me lea
Aquí lo tengo en la pantalla. Si puedo, tal vez no, ahí ya me queda torcidito. Entonces, ¿alguien quiere leer el primer verso? Podría ser el hermano Alexander o podría ser la hermana Natalia. ¿Quién podría leerlo por nosotros? Por favor. Yo voy a leer. Gracias, hermano. ¿Lo va a leer usted, hermano Alexander? ¿No me oye o es mi conexión la que está mala hoy? Yo voy a leer. Vale, ¿Sí? vale. Sí, el Malaquías verso. 3:8. Ajá. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. A aquel a quien Dios Hasta ha ahí, confiado solamente ese verso, hermano, solamente ese verso. Bueno, Entonces bueno. vamos a tener una meditación. Son 12 hojas que tengo en ese PDF. Hay 12 hojas para meditar solamente sobre un verso de Malaquías, que es el verso 3:8, y es el que acabó de leer el hermano. Y está diciendo el Señor que nosotros lo hemos robado en los diezmos y las ofrendas. Y yo quise tener ese tema por lo que les acabé de decir, que era necesario que lo estudiáramos. Y me dijo el Señor que debía enseñarlo, porque el ser fiel en eso va a hacer que nuestro ministerio crezca. Y si no somos fieles en eso, sino, o puede ser que seamos fieles, pero que no lo sepamos hacer correctamente y estamos cometiendo un pecado por ignorancia, pues eso va a detener el crecimiento de este ministerio de verdad presente que debe crecer y debe ser llevado lo más rápido posible, porque este evangelio será predicado por testimonio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces tenemos una cita acá, la primera cita, y vamos a empezar a leerla. Y dice así: aquel a quien Dios ha confiado un cuantioso capital, si ama y teme a Dios, no encontrará gravoso satisfacer las exigencias de una conciencia iluminada en lo que se refiere a los derechos de Dios. Los ricos sentirán la tentación de complacerse en el egoísmo y la avaricia y retener los diezmos. Pero los que son fieles a Dios, cuando sean tentados, contestarán a Satanás: escrito está, ¿robará el hombre a Dios? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, yo voy a hacer un comentario rápido de esa parte porque creo que está. Supongamos que si a mí me dan 50 euros, yo debo diezmar 5 euros y también debo sacar la ofrenda. Entonces voy a sacar algo de ofrenda. Voy a decir que voy a dar lo mismo que voy a dar de diezmos, voy a dar en ofrenda. Entonces saco una ofrenda de 10 euros. Es fácil sacar 10 euros y entregar 10 euros. No sé, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? ¿Podría cerrarlo, por favor? Gracias. Hermano Alessandre, usted tiene su micrófono abierto. ¿Me está escuchando? ¿Lo podría cerrar, por favor? Gracias. Entonces, es fácil sacar, decía, 10 euros para ofrenda, pero supongamos que Dios nos bendijo y nos llegó un capital grande y tenemos que sacar ya más dinero para ofrenda. Y como la naturaleza caída es egoísta, entonces dice, uy, no, pero dar tanto de diezmo y ya no quiere darlo. Entonces,
dice que esos son las personas que no son fieles a Dios, las que de pronto se les hace que tienen que dar mucho y entonces retienen. Pero dice que los que son fieles a Dios, cuando sean tentados, le contestarán a Satanás. Si a mí me llega, por ejemplo, supongamos que me llegaran 10,000 euros, pues tendría que dar cuánto de diezmos, sería bastante, y pues que no me fuera a llenar de avaricia, porque tendría que dar esa cantidad de diezmos, porque o si me viniera la tentación, yo pudiera decir, ¿robará el hombre a Dios? Y pensara, ¿de qué me aprovecha si ganare todo el mundo, pero perdiere mi alma? ¿Cierto? Continuamos leyendo. En la gran obra de amonestar al mundo, los que poseen la verdad en el corazón y han sido santificados por las verdades, cumplirán con la parte que se les ha asignado. Serán fieles en el pago de diezmos y ofrendas. Cada miembro de iglesia que está comprometido por el pacto hecho con Dios a negarse todo lo que implique un gasto extravagante de recursos, no permitamos que la falta de la economía en nuestra vida de hogar nos incapacite para desempeñar nuestra parte en el fortalecimiento de la obra que ya está establecida y nos impida entrar en nuevos territorios. Yo espero que ustedes me estén oyendo. Si no, pues esto va a quedar grabado. Entonces, dice que... Sí, le oigo. Dice, cada miembro de iglesia está comprometido por el pacto hecho con Dios. ¿Quiénes hemos hecho pacto aquí con Dios? ¿Habremos hecho nosotros pacto con Dios? Todos. Todos hemos hecho pacto con Dios, pero el hermano Alexander no estaba aquí el día que hicimos nosotros un pacto de hacer todo lo que Dios dijera. Pero el hermano Alexander, si se quiere unir a eso, puede hacerlo hoy, al terminar este tema. Pero entonces, si nosotros hicimos un pacto con Dios, estamos comprometidos por el pacto con Dios a negarse todo lo que implique un gasto extravagante de recursos. No permitamos que la falta de la economía en nuestra vida de hogar nos incapacite para desempeñar nuestra parte del fortalecimiento de la obra que ya está establecida y nos impida entrar en nuevos territorios. Esto, luz que tenemos nosotros, este mensaje especial tiene que entrar en nuevos territorios. Hay un reto con esas Biblias, con los comentarios de Ellen White, que está descontinuada. Y eso tiene que ir y entrar a nuevos territorios. Y necesitamos del compromiso de todos aquí para serle fieles a Dios, porque hicimos un compromiso con Él. Y a medida que seamos fieles y démoslo, porque hicimos pacto con Él, demos correctamente los diezmos y las ofrendas, como nos va a enseñar aquí esta palabra escrita, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Entonces esa es la evidencia que de verdad nos estamos consagrando y va a haber recursos para echar la obra para adelante. Amén. Si están conmigo, digan amén, por favor. Amén. Dice, ruego a mis hermanos y hermanas de todo el mundo que despierten a la responsabilidad que descansa sobre ellos en lo que se refiere al pago fiel del diezmo. Llevad fielmente la cuenta con vuestro Creador. ¿Qué quiere decir llevar fielmente la cuenta con vuestro Creador? Fielmente la cuenta de que todo de lo que Dios, como dijo Jacob,
Si me dieres techo y me dieres alimento y me dieres vestido y me dieres abrigo, de todo lo que me dieres el 10% apartaré para ti. Eso llevar fielmente la cuenta con vuestro Creador. Comprended plenamente la importancia de ser justos con el que posee presciencia divina. Hermanos, quiero que me digan qué será presciencia divina. ¿Saben ustedes el significado de esa palabra? Presciencia. Hermanos, ¿me están escuchando? Si me están escuchando, digan amén. Amén. ¿Conocen el significado de la palabra presciencia? Bueno, si no lo conocen, vamos a avanzar un poco, porque allí yo lo busqué y lo coloqué. Entonces vamos a buscarlo. Dios va por delante de todo conocimiento. Entonces dice, presencia. ¿Cómo dice, hermana? ¿Lo buscó? ¿Qué dice? Dios va por delante de todo conocimiento y ¿Y de dónde ciencia. lo sacó? No, esa es mi expresión. Esa es su expresión. Está cerca, pero no es completamente. Ya lo vamos a ver. Dice, comprender plenamente la importancia de ser justos con aquel que posee presencia divina. Vuelvo a repetir, comprender plenamente la importancia de ser justos con aquel que posee presencia divina. Que cada uno escudriñe diligentemente su corazón, que revise sus cuentas y descubra en qué relación se encuentra con Dios. El que dio a su Hijo unigénito para que muriera por vosotros, ha hecho un pacto con vosotros. ¿Hicimos un pacto con Él? Amén. Nosotros hicimos un pacto con Él. Y Él nos quiere enseñar estas cosas ahora a nosotros. El que dio a su Hijo unigénito para que muriera por vosotros, ha hecho un pacto con vosotros. Él os da sus bendiciones y en cambio requiere que llevéis vuestros diezmos y ofrendas. Dios nos da sus bendiciones y requiere que nosotros llevemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Nadie se atreva a decir que no comprendió este asunto. Vamos a enseñarlo. Y la hermana White dice en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, de la página 79 a la 80, que nadie se atreva a decir que no comprendió este asunto. El plan de Dios concerniente a los diezmos y ofrendas está claramente establecido en el 3er capítulo de Malaquías. Dios pide que sus instrumentos humanos sean fieles al contrato que Él ha hecho con ellos. Sean fieles al contrato, sean fieles al pacto que Él ha hecho con nosotros, porque nosotros cuando hacemos un pacto con el Señor o cuando nos bautizamos alguna vez en la iglesia, una de las doctrinas que decían era que teníamos la obligación de ayudar a llevar el mensaje a todo de la iglesia y a sostener la iglesia en todas partes del mundo. Ahora la iglesia ya no es esa congregación que tenemos, pero la iglesia es todo aquel que hace la voluntad del Padre. Entonces dice así, ¿dónde se iba? Ya. El plan de Dios concerniente a los diezmos y ofrendas está claramente establecido en el 3er capítulo de Malaquías. Nos pide que sus instrumentos humanos sean fieles al contrato o al pacto que Él ha hecho con ellos. Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Eso lo vas a encontrar, ahí tiene varias citas de la Review Dan Herald, está en Malaquías 3:10, y está en la Review Dan Herald del 3 de diciembre de 1901, pero lo encuentran en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana en las
página 7980. Cuando terminemos este tema, yo les enviaré al grupo este PDF. La palabra presciencia. ¿Quién quiere leerme la palabra presciencia? Presciencia. Por favor, ¿quién me lee ese significado de la palabra presciencia? Hermano Alexander, ¿podría? Según el diccionario de la Real Academia Española, presencia es el conocimiento de las cosas futuras. Sustantivo femenino, conocimiento de los acontecimientos que aún no ocurren, pero que están por venir. Entonces, los que tienen el mensaje de los tres ángeles, los que están dando en estos momentos ese mensaje combinado, esa triple amonestación y última al mundo, cuyo brazo derecho también es el mensaje, la obra médico misionera, son aquellos que tienen presciencia. Y dice entonces, ¿qué dice? Que entonces, dice, Dios pide que sus instrumentos humanos sean fieles al contrato, pero allá, ¿qué es lo que dice? Que tiene que ser con quién, a quién se le debe dar los diezmos y las ofrendas. Entonces, tienen que tener el mensaje de verdad presente, tienen que tener la profecía, tienen que tener presciencia. Dice, comprender plenamente la importancia de ser justos con aquel que posee presencia. Entonces, allá donde está el verdadero evangelio, el mensaje profético, es aquel que tiene presencia. No es darlos a la congregación, no es darlos, ahí lo dice claro, sed justos con el que posee presencia. Dice, formulaos esta pregunta. ¿Qué estoy haciendo con los talentos del Señor? ¿Os estáis colocando en una situación en la que se os pueden aplicar estas palabras? Hay que ver a quién se le está dando. ¿Qué estamos haciendo con los mandamientos del Señor? Porque dice que se pronuncia, esa no la tengo aquí, esa cita, pero se pronuncia un ay sobre los que dan los diezmos y no miren que se están empleando en lo que Dios dijo. Y dice acá, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Malaquías 3:9. Si robamos al Señor, entonces, ¿cómo somos? Malditos con maldición. Y entonces, cuando estamos haciéndole una oración al Señor, ¿por qué no nos la contestará? ¿Qué dijo la hermana Natalia y la hermana Fulvia? El Señor está esperando que nos analicemos más, que miremos más, que nos revisemos más en dónde están nuestros pecados, porque Él quiere que salgamos de esa prueba blanquitos, con las vestiduras blancas y resplandecientes del carácter de Cristo. Y si no estamos diezmando correctamente, nos dice que no estamos blanquitos, sino que somos malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y dice, eso está en Malaquías 3:9, y sigue diciendo acá estas citas del espíritu de profecía. Estamos viviendo en un tiempo de solemne privilegio y de cometido sagrado. Ese es nuestro tiempo. Este es un tiempo de solemne privilegio. Este es un tiempo de cometido sagrado. El tiempo en que en el mensaje de los tres ángeles debe combinarse y debe llevarse su última y triple amonestación al mundo. Y como es un tiempo de solemne privilegio y de cometido sagrado, todos nuestros esfuerzos y los medios que Dios nos dé y los recursos que tengamos, debemos ponerlos en el altar para que esa obra se complete, si tenemos este pacto con el Señor. Un tiempo en el que nuestro destino está siendo decidido para vida o muerte. ¿Sí está siendo nuestro destino ahora decidido para vida y muerte? Si están de acuerdo, si encuentran lógica en lo que dice el espíritu de profecía, digan amén. 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 Dice, en el que nuestro destino está siendo decidido para vida o muerte. Recuperemos nuestra sensatez. Vosotros que pretendéis ser hijos de Dios, llevad vuestros diezmos a su tesorería.
Dad ofrendas en forma voluntaria y abundante. La obra requiere muchos recursos. Dad ofrendas en forma voluntaria y abundante según Dios os haya prosperado. Según Dios prospere, dad ofrendas en forma voluntaria y abundante según Dios os haya prosperado. Recordad que el Señor os ha confiado ciertos talentos con los que debéis negociar diligentemente para Él. Recordad también que el siervo fiel no se atribuye nada para sí mismo. El siervo fiel no reclama nada como suyo. De todo lo que hay, de todo lo que Dios nos da, no es nuestro, solo somos administradores, todo le pertenece a Dios. Toda alabanza y gloria son dadas al Señor. Tú me entregaste tu depósito. No habría sido posible ganancia alguna sin que primero hubiese habido un depósito. No habría podido haber ningún interés sin un capital. El capital fue adelantado por el Señor. El éxito en los negocios procede de Él y a Él pertenece la gloria. Oh, si todos los que conocen la verdad obedecieran la enseñanza de esa verdad, porque son tan ciegos. ¿Por qué son tan ciegos los hombres que están en el umbral mismo del mundo eterno? ¿A quién le está hablando a ella? ¿A quién está hablando ella? Pregunto, hermanos, y espero que me contesten pronto, porque el PDF es largo. ¿Por qué son tan ciegos los hombres que están en el umbral mismo del mundo eterno? ¿Estamos nosotros en el umbral mismo del mundo eterno? ¿A quién le estaba haciendo ella esa pregunta? A los que hemos llegado a los fines de los siglos. A nosotros. Y los diezmos, sean poquitos o sean muchos cuando los recibimos, así seamos ministros, así seamos los que tenemos presencia y nos sean dado los diezmos, nosotros mismos de lo que Dios nos da debemos sacar nuestros diezmos y enviarle diezmo a otro que también esté haciendo, trabajando en este plan de salvación final. Todos deben dar los diezmos y el que no los dé será maldito con maldición. Todos lo debemos dar, de mucho o de poquito. Dice, llevad vuestros diezmos, dice, vosotros. ¿Dónde estaba yo? Aquí, la pregunta está aquí. ¿Por qué son tan ciegos los hombres que están en el umbral mismo del mundo eterno? Hablando en términos generales, eso que yo dije ahorita, que aún los que están trabajando, que han dejado sus trabajos seculares por consagrarse a este plan de salvación, a llevar adelante este mensaje de verdad presente, aún ellos de lo que Dios les dé a ellos deben diezmar. Aquí en este PDF van a ver ustedes que aquí está apoyado las palabras que yo le estoy diciendo en la Biblia o en el espíritu de profecía. Hablando en términos generales, no hay escasez de medios entre los adventistas, pero muchos adventistas no logran comprender la responsabilidad que les asiste de cooperar con Dios y Cristo en la salvación de las almas. Dice así: no expresan ante el mundo el gran interés que Dios tiene en los pecadores. No aprovechan al máximo las oportunidades que se les conceden. La lepra del egoísmo ha entrado en la iglesia. El Señor Jesucristo sanará a la iglesia de esta terrible enfermedad si ella quiere ser curada. El remedio se encuentra en el capítulo 58 de Isaías. Así que ahí está esa parte para el capítulo 58 para que lo estudie. Yo no lo coloqué acá, el PDF aquí lo tengo muy largo. Sigue el siguiente párrafo. Es un asunto serio utilizar mal los bienes del Señor. ¿Cómo dice? Es un asunto serio utilizar mal los bienes del Señor, robarle a Dios, porque al hacerlo se pervierte la capacidad de percibir y el corazón se endurece.
Cuán árida es la experiencia religiosa y cuán confusa es la comprensión del que no ama a Dios con amor puro y sin egoísmo, y del que falla, por lo tanto, en amar a su prójimo como a sí mismo. El no dar los diezmos confunde. Es confusa la experiencia religiosa, es confusa la comprensión, y nosotros hoy día no tenemos que tener confusa nuestra experiencia religiosa, ni tenemos que tener y confusa nuestra comprensión, porque tenemos que tener es una fe inteligente. Amén. Amén. Amén, amén. Sigue el siguiente párrafo. El gran día final revelará ante ellos y todo el universo el bien que habría podido hacerse si ellos no hubiesen seguido sus inclinaciones egoístas, robando así a Dios en los diezmos y las ofrendas. Habrían podido colocar su tesoro en el banco del cielo y preservarlo en bolsas que no envejecen, pero en lugar de hacerlo lo gastaron en ellos mismos y en sus hijos, y al parecer temían que el Señor recibiese algo de su dinero o su influencia, y de esta manera acarrearon sobre sí pérdida eterna. Piensen ellos en el resultado de retener lo que es de Dios. El siervo infiel que no puso a interés el dinero de su Señor pierde una herencia eterna en el reino de gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que el siervo infiel que no puso a interés el dinero de su Señor, ¿qué le pasa? Pierde una herencia en el reino de gloria. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué está diciendo ahí? Que pierde la herencia eterna, pierde la salvación. Que pierde la salvación. Así que el ser nosotros infieles con el diezmo, no nos vamos a poder salvar. Defraudar a Dios es el delito más grande que un hombre pueda cometer. Hermanos, ¿ustedes habían oído decir eso? Defraudar a Dios es el delito más grande que un hombre pueda cometer, y sin embargo, este pecado está muy arraigado y extendido. Lo encuentran también en consejos sobre mayordomía cristiana. Continúo con este PDF. Como resultado de las reuniones especiales realizadas en la iglesia se ha producido un progreso decidido en espiritualidad, piedad y caridad y actividad. Se predicó acerca del pecado de robar a Dios en los diezmos y las ofrendas. Empezaron a predicar de ese pecado, y qué sucedió en esa iglesia. Se produjo un progreso decidido en espiritualidad, piedad y caridad y actividad, porque ese plan es el que hace Dios para curarnos de esas cosas y curarnos del egoísmo, y que podamos, y esa es la manifestación que estamos aceptando eso, y eso da entonces progreso decidido en nuestra espiritualidad, piedad, caridad y actividad. Si no somos fieles, no tendremos progreso en nuestra espiritualidad, mucho menos en la piedad y mucho menos en la caridad. Por eso hoy este mundo carece de tanta compasión y de tanta espiritualidad. Muchos confesaron que no habían pagado los diezmos allá en la iglesia donde estaban tratando ese momento, dice esa reunión, y estaban tratando ese tema. Dice que muchos confesaron que no habían pagado los diezmos durante años, y sabemos que Dios no puede bendecir a los que le roban. Dios no puede bendecir a los que le robamos, y que la iglesia debe sufrir las consecuencias de los pecados de sus miembros individuales. O sea, que si hay uno que esté haciendo mal, toda la iglesia, todo el grupo sufre las consecuencias y se estanca espiritualmente. En los libros de nuestra iglesia hay una gran cantidad de nombres, y si todas esas personas pagaran prontamente un diezmo honrado al Señor, lo que constituye su parte, la tesorería no carecería de recursos.
La tesorería no debe del ministerio no debe carecer de recursos. ¿Qué dice? Traed el diezmo al alfolí y haya alimento en mi casa. Debe haber alimento entre los que sirven al Señor, entre los que tienen presencia. Y probadme si no les abro las ventanas de los cielos y les daré hasta que sobreabunde. Y sigue diciendo el siguiente párrafo. Sigue diciendo el siguiente párrafo. Cuando se presentó el pecado de robar a Dios, la gente recibió un concepto más claro de su deber y privilegio en este asunto. Y esto es lo que yo quiero, hermanos, que se presente esto acá y que ustedes tengan un concepto más claro del deber de cada uno de nosotros y que yo también lo tenga y de nuestros privilegios en este asunto. Un hermano dijo que durante 2 años no había pagado sus diezmos y que estaba desesperado, pero después de confesar su pecado comenzó a cobrar esperanza. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Le dije, eso le dice la hermana Guaya al hermano, le dije, entregue una promesa escrita al tesorero de la iglesia. Eso tendrá valor formal. Le dijo ella que le entregara una promesa escrita al tesorero de la iglesia. Y eso tendría valor formal. Él pensó que eso constituía un pedido más bien extraño, pero se sentó y comenzó a escribir. Por valores recibidos, prometo pagar. Levantó la cabeza como para preguntar, ¿es esta la forma adecuada de formular una promesa al Señor? Sí, continuó, por valores recibidos, ¿acaso no he estado recibiendo las bendiciones de Dios día tras día? ¿No me han protegido los ángeles? ¿No me ha bendecido el Señor con toda clase de bendiciones espirituales y temporales? Por valores recibidos prometo pagar la suma de $571,50 al tesorero de la iglesia. Después de haber realizado todo lo posible de su parte, se sintió feliz. Al cabo de pocos días había cumplido su promesa pagando los diezmos a la tesorería. También realizó un donativo de $125 en ocasión de la Navidad. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 100. Dice, muchísimos no han aprendido a mantener sus gastos dentro de los límites de sus entradas. No aprenden a adaptarse a las circunstancias y piden prestado una vez tras otra y en esa forma quedan agobiados por las deudas y en consecuencia se desaniman y descorazonan. Hay que evitar meterse en deudas. Muchos no se acuerdan de la causa de Dios y gastan descuidadamente dinero en diversiones en los días feriados, en vestidos y necedades. Y cuando se hace un pedido para promover la obra en el país y en las misiones extranjeras, no tienen nada para dar. Hasta han gastado más de lo que tenían. Así roban a Dios en los diezmos y ofrendas y por medio de su complacencia egoísta exponen el alma a las fieras tentaciones y caen en las trampas de Satanás. Deberíamos estar alerta, no permitirnos gastar dinero en cosas innecesarias que sirven tan solo como objetos de ostentación. Deberíamos permitirnos no deberíamos permitirnos tampoco complacer los gustos que nos llevan a seguir las costumbres del mundo y a robar a la tesorería del Señor. Consejo sobre mayordomía cristiana. Seguimos leyendo. Aquí vamos a leer esta cita. Aquí tiene la sigla, dice COES, y eso es Consejos sobre la obra de escuela sabática, y está en la página 156. Y dice, los hombres no tienen
una inclinación natural a ser benevolentes. Nosotros no tenemos inclinación natural a ser benevolentes, sino a ser sórdidos y ávaros y a vivir para el yo. ¿Sí es verdad eso o no es verdad, hermanos? Si me están escuchando, háganmelo saber de alguna manera. No tenemos inclinaciones a ser Sí, hermano. benevolentes, sino a es. ser sórdidos y ávaros y a vivir para el yo. Y Satanás está siempre listo para presentar las ventajas que pueden obtenerse al usar los propios medios con propósitos egoístas y mundanos. Se alegra cuando puede influir sobre ellos a huir del deber y a despojar a Dios de los diezmos y de las ofrendas. Él siempre está tentándonos a que nos la cojamos egoístamente para nosotros y no la devolvamos, o a que la demos mal, o a que la usemos. Yo he oído decir, ¿para qué llevan el diezmo a la iglesia? Eso mejor cojan y háganle un mercado y lléveselo a una persona pobre. Ahí es una tentación que Satanás está poniendo para desviar los diezmos y las ofrendas, y que para los que estamos trabajando por esparcir esta verdad, que se haga popular, que estamos consagrados a ella todo el día, que dejamos los trabajos seculares y nos dedicamos a eso, pues que no tengamos y que pasemos, que sea las propias despensas, que sea que trabajemos con las uñas, etcétera. Pero él siempre está intentando hacer eso. Entonces dice, se alegra cuando puede influir sobre ellos a huir del deber y a despojar a Dios de los diezmos y de las ofrendas, pero nadie se haya dispensado en este asunto. Cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, el pobre y el rico, los jóvenes y las señoritas que ganan sueldo, todos deben apartar una porción, pues Dios la reclama. La prosperidad espiritual de todo miembro de la iglesia depende de un esfuerzo personal y de la estricta fidelidad con Dios. Consejos sobre la obra de escuela sabática. Vamos a continuar. Me fue mostrado que vosotros, mi hermano y hermana, tenéis mucho que aprender. No habéis vivido dentro de vuestros recursos, no habéis aprendido a economizar. Si ganáis sueldos elevados, no sabéis cómo hacerlos alcanzar hasta donde sea posible. Tomáis en cuenta el gusto, el apetito en lugar de la prudencia. Algunas veces gastáis dinero en alimentos de una calidad que vuestros hermanos no pueden costear. Los pesos se escapan de vuestros bolsillos con mucha facilidad. Consejos sobre mayordomía cristiana. Los que no tengo así resaltados los voy a leer rapidito, porque pues no encontré cosas como tan importantes. Cuando Darío tomó posesión del trono de Babilonia, inmediatamente procedió a reorganizar el gobierno. Estableció sobre el reino 120 sátrapas y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Daniel 6, 1 y 2. Y Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel 6:3. Los honores concedidos a Daniel excitaron los celos de los hombres dirigentes del reino. Los presidentes y príncipes trataban de encontrar ocasión de interponer una queja contra él, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Porque ¿cómo era Daniel, hermanos? ¿Qué dicen las negrillas ahí? ¿Me las pueden leer? Hermana Fulvia, hermano Alexander, hermana Markelis, todavía está con nosotros la hermana Markelis. ¿Quién quiere leerme esas negrillas? Está ahí. No iban siguiendo, está ahí. Entonces lo leeré yo. De pronto no han estado siguiendo el párrafo que yo estaba leyendo. Dice, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, ¿cómo era Daniel? Yo me imagino que Daniel tenía un sueldo, porque él trabajaba para el gobierno y era fiel. Porque él era fiel. Era fiel.
seguro no se quedó con los diezmos y las ofrendas, los disponía. ¿Qué lección se presenta aquí para todos los cristianos? ¿Qué lección se presenta ahí para nosotros? Los ojos aguzados por el celo estaban fijos en Daniel día tras día y su observación estaba acerada por el odio. Sin embargo, no podían presentar como errónea ni una sola palabra ni un solo acto de su vida. Con todo, él no tenía ninguna pretensión de santificación, pero hizo aquello que era infinitamente mejor. Vivía una vida de fidelidad y consagración. Esto está en educación cristiana para la formación de la personalidad y el carácter, ¿vale? Ese está ahí. En su primera carta a la iglesia de Corinto, Pablo instruyó a los creyentes con respecto a los principios generales sobre los cuales se funda el sostén de la obra de Dios en la tierra, escribiendo en cuanto a las labores apostólicas en favor de ellos, preguntó. Entonces Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintio con respecto a los principios sobre los cuales se funda el sostén de la obra de Dios en la tierra. Vamos a ver qué les escribe. Escribiendo en cuanto a sus labores apostólicas en favor de ellos, preguntó, ¿quién jamás peleó a sus expensas? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién jamás se pone a trabajar en el evangelio, se dedica todo el día a investigar, a estudiar, a escribir los documentos, sale a llevarle, a predicarle a las personas a sus expensas? Dice, ¿quién jamás peleó a sus expensas? Sí se puede hacer a sus expensas, pero no da igual de rendimiento y es muy difícil hacerlo, y es porque la carga ya encima de llevar esta verdad presente, ya sabemos y ustedes saben cómo es, más si nos toca las expensas es más duro y no va a dar un rendimiento, va a estar estancada. ¿Quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Pregunta Pablo. ¿O quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? ¿Digo esto según los hombres? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Y tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O dícelo enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros os sembramos lo espiritual, si nosotros los que estamos empeñados en esta obra, sembramos lo espiritual, preguntó además el apóstol, es gran cosa si segáramos lo vuestro carnal. Si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿no más bien nosotros? Mas no hemos usado de esta potestad, antes lo sufrimos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. El Señor ordenó a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y nosotros aquí hemos enseñado muchas veces lo que es el verdadero evangelio. ¿Cuál fue el evangelio de Jesús? Principio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que el evangelio, cuando él empezó su evangelio, empezó diciendo, arrepentidos y convertidos, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Y el tiempo que él declaraba cumplido eran las 70 semanas para el pueblo de Daniel. Entonces el Señor, la nota predominante, como dice el deseado de todas las gentes, en la página 199, la nota predominante del Evangelio de Jesucristo, tal como que Jesucristo lo daba, era la profecía, era la presciencia. Ajá, entonces dice,
que el Señor ordenó, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, a los que tienen presencia, a los que enseñan la profecía, que vivan del evangelio. El apóstol se refirió aquí al plan del Señor para sostener a los sacerdotes que ministraban en el templo. Aquellos que eran apartados para este sagrado cargo eran sostenidos por sus hermanos, a quien ellos ministraban las bendiciones espirituales. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Está en Hebreos 7:5. La tribu de Leví fue escogida por el Señor para los cargos sagrados pertenecientes al templo y al sacerdocio. Acerca del sacerdote se dijo, porque le ha escogido Jehová para ministrar al nombre de Jehová. Deuteronomio 18:5. Dios reclama como propiedad suya 1/10 parte de todas las ganancias y consideraba como robo la retención del diezmo, porque esa parte era para el que Dios escogió. ¿Para qué? Para ministrar al nombre de Jehová, para llevar el evangelio, para tener presencia y comunicárselo a otros. A este plan para el sostén de ministerio se refirió Pablo cuando dijo, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y más tarde escribió a Timoteo, el apóstol, dijo, digno es el obrero de su jornal. Está en 1 Timoteo 5:18. El pago del diezmo no era sino una parte del plan de Dios para el sostén de su servicio. Se especificaban divinamente numerosas dádivas. En la Biblia se especifican numerosas dádivas. Hay que hacer ofrenda con los pobres, hay que darle a la viuda, hay que darle al huérfano, hay que ayudar a los enfermos. Pero la Biblia tiene su plan. La Biblia dice, y ustedes más, al final tengo todas las citas bíblicas, porque dice que después de que tú has estado diezmando 3 años fiel y el Señor te ha prosperado de todo lo que te quedó a ti durante todos esos 3 años, de todo lo que te quedó después de en esos 3 años haber dado el diezmo fiel, todos esos años de haber dado el diezmo, de lo que te quedó a ti, debes sacar otro diezmo para que se alerguen las viudas, para los pobres, para los huérfanos. Pero los diezmos para hacer adelantar la causa de Dios, de ahí no se debe sacar para eso. Esos tienen que ser consagrados para sostener personas que tengan el mensaje, porque no vamos a sostener a cualquiera. Muchos quieren que se les sostengan con los diezmos, pero ¿qué mensaje están dando? ¿Tienen presencia? Presencia, están dando las profecías verdaderas o profecías falsas, o están metiendo joyas espurias, o tienen las verdaderas profecías, o se han beneficiado ustedes con las prédicas que dan. Hay que mirar eso, porque si están diciendo la verdad, los están haciendo partícipes de esas bendiciones y su vida, la de ustedes, tienen que tener discernimiento y crecimiento espiritual. Pero si están dando las joyas espurias y falsas, eso se ve. Y entonces hay que mirar a quién se le van a dar esos diezmos. Dice, el pago del diezmo no era sino una parte del plan de Dios para el sostén de su servicio. Se especificaban divinamente numerosas dádivas y ofrendas bajo el sistema judío. Se le enseñaba al pueblo a abrigar un espíritu de liberalidad. No le enseñaban a ser tacaños, dar poquito. Ay, no, de pronto si le mando esto es mucho para el hermano. Ay, mandémoslo más poquito. No, dice que se les enseñaba al pueblo a abrigar un espíritu de liberalidad, tanto en el sostén de la causa de Dios como en la provisión de las necesidades de los pobres. Liberalidad para dar lo que le corresponde a la causa de Dios. Hay alimento en mi casa hasta que sobreabunde, y probadme si no les voy a abrir las ventanas de los cielos y les daré hasta que sobreabunde.
Pero si de pronto Dios les proveyó y tienen que dar un diezmo muy grande, dice, pero de pronto, esto es mucho, voy a repartirlo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, dice que hay que tener liberalidad, tanto en el sostén de la causa de Dios. Liberalidad es dar con liberalidad, soltar con liberalidad lo que le corresponde a Dios, tanto en el sostén de la causa de Dios como en el diezmo de los 3 años, sacar con liberalidad en la provisión de las necesidades de los pobres. En ocasiones especiales había ofrendas voluntarias. Además de eso, había gente que bendecida por el Señor iba y daba su ofrenda voluntaria con liberalidad. En ocasión de la cosecha y la vendimia se consagraban como ofrenda para el Señor los primeros frutos del campo, el trigo, el vino y el aceite. Los rebuscos y las esquinas del campo se reservaban para los pobres. Las primicias de la lana cuando se trasquilaban las ovejas y el grano cuando se trillaba el trigo se apartaban para Dios. Así también se hacía con el primogénito de todos los animales. Se pagaba un rescate por el primogénito de toda familia humana. ¿Qué hizo Ana cuando quedó embarazada? Ese fue su primogénito y no se quedó con él. Era su hijo y fue y se lo dejó al sacerdote después de que lo destetó. Los primeros frutos debían presentarse. Nosotros todavía no damos de los primeros frutos para el Señor, dice acá. Las primicias dice, los primeros frutos debían presentarse delante del Señor en el santuario y se dedicaban al uso de los sacerdotes. Esas cosas, y nosotros a veces no tenemos por qué estar sin la promesa de Dios, porque si somos fieles, recogeremos las promesas de Dios. Por este sistema de benevolencia, eso fue un sistema de benevolencia que instituyó el Señor. El Señor trataba de enseñar a Israel que en todas las cosas él debía ser el primero. El Señor trataba de enseñar ¿a quién? Al pueblo de Israel, que en todas las cosas el Señor para nosotros debe ser lo primero. Esas personas si tenían ganado de los que fueron enseñados y fieles, de los primogénitos de los animales, lo mejor, lo más bonito era para el Señor. Así se les recordaba que él era el propietario de sus campos, sus rebaños y sus ganados, que era él quien enviaba la luz del sol y la lluvia que hacía crecer y madurar la sementera. Todas las cosas que ellos poseían eran de él. Ellos no eran sino sus mayordomos. Todo lo que tengamos no es nuestro. No somos sino mayordomos del Señor. No es propósito de Dios que los cristianos cuyos privilegios exceden por mucho a los de la nación judía den menos liberalmente que los judíos. A cualquiera que fue dado mucho, declaró el Salvador, mucho será vuelto a demandar de él. Si a nosotros los cristianos tenemos más privilegios que ellos, se nos demanda todavía más de lo que se les demandó a ellos. Lucas 12:48 dice, la liberalidad que se requería de los hebreos era en gran parte para beneficio de su propia nación. Hoy la obra de Dios abarca toda la tierra. Allá para los hebreos era solo para la nación de ellos, pero para los cristianos la obra nos toca, es un ministerio por toda la tierra. Cristo confió los tesoros del evangelio a las manos de sus seguidores y les impuso la responsabilidad de dar las alegres nuevas de la salvación al mundo. Nuestras obligaciones son, por cierto, mucho mayores que las del antiguo, son, por cierto, mucho mayores que las del antiguo Israel. A medida que la obra de Dios se extienda, se pedirá ayuda más y más frecuentemente. Nosotros tenemos un proyecto, ya el Señor dio una parte y la tenemos ahí. Estamos esperando para ver cómo escaneamos la información de la Biblia
misión con los comentarios de Ellen White, que verdaderamente eso es una joya, porque esas Biblias están descontinuadas y no hay quien las esté sacando, y se necesitan recursos para eso. Vamos a ver, se está tratando de hacer un programa, comprar una máquina, un escáner que vale como 800 euros, que se le pasa, es como una cama pequeña de foto y se le pasa por encima la hoja de la Biblia, y después ella saca la foto, y después de que se le saque foto a todas esas hojas de la Biblia con los comentarios de Ellen White, entonces se pasa a un software, y estando en un software se puede mandar esa información a Panamá, a Brasil, a Colombia, a España, y cada uno debe haber recursos en la tesorería del Señor para que cada uno mande allá a imprimir ese material y a que se lo encuadernen como Biblias en un buen papel y todo eso, y ya se van a imprimir tantas en un lado, tantas en otro lado, y deben venderse, por algún precio deben venderse, solamente que alguien no lo pueda pagar y esté muy interesado se le regala, pero deben venderse para volver a recoger dinero, para volver a imprimirlas. Les pongo eso, tenemos eso, aparte de las otras, de los otros retos que tenemos, y necesitamos tanto orar y consagrarnos como de ser fieles para que haya diezmos en la tesorería del Señor y recursos para echar mano para seguir haciendo avanzar la obra. Además de los ministerios de los que estamos consagrados a esto, que tenemos necesidades. Y tenemos que comer del evangelio, porque ¿de qué más vamos a comer? Nuestras obligaciones son, por cierto, mucho mayores que las del antiguo Israel. A medida que la obra de Dios se extienda, se pedirá ayuda más y más frecuentemente. Para que estas peticiones puedan atenderse, los cristianos deben prestar atención al mandato: traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, Malaquías 3:10. Si los profesos cristianos fueran fieles en traer a Dios sus diezmos y ofrendas, su tesorería estaría llena. No habría entonces que recurrir a exposiciones de loterías o excursiones de placer para asegurar fondos para el sostén del evangelio, como en algunas iglesias hacen, que hacen fiestas, venden bazares, hacen loterías, como ella dice ahí, hacen paseos y piden para sacar dinero para la obra. No se debe, no habría necesidad de recurrir a eso. Ya decía loterías, ahora nosotros, ¿qué loterías vamos a hacer? Sí, dice que los cristianos no se dedican a juegos de azar. Debemos ser fieles con los diezmos y las ofrendas. Imagínense, Adelante. hermano, imagínense que aquí escuché a un grupo de una iglesia que estaban haciendo bingo y otras cosas que ya ni quiero mencionar, pero para, dice, recoger para la iglesia. Estamos hablando de la iglesia adventista, así que imagínense Exactamente, ustedes es que dónde. ellos ya se están volviendo como las otras iglesias. Pero el Señor ahora, ellos ya dejaron de ser protestantes, pero el Señor tiene ahora, ellos abandonaron ese cargo y el Señor nos puso a nosotros a llenar ese cargo. Y esto, el Señor dijo: enséñenlo porque es necesario. Si Él va a sacar de nosotros un ministerio, si nos va a hacer progresar, nosotros tenemos que ser conscientes de estas cosas. Y si, por ejemplo, vamos a sacar la Biblia, yo estoy haciendo una cosa, estoy haciendo la otra, se necesita pagarle a una persona que vaya pasando ese escáner por todas las hojas de la Biblia. Y debe haber diezmos en la tesorería. ¿Cómo puede ser que no tengamos? Y entonces, ¿cuál es nuestra consagración de estos que hicimos pacto con el Señor y tenemos el mensaje especial? Si la tesorería y los instrumentos del Señor están apenas echando mano, que no tienen, no se puede, porque entonces eso no estamos dando el fruto que tenemos que dar. No estamos dando el fruto que tenemos que dar. Amén. Dice el siguiente párrafo: los hombres están tentados a usar sus medios en la complacencia propia, en la satisfacción del apetito, en el atavío personal o en el embellecimiento de sus casas. Por estas cosas, muchos miembros de la iglesia no vacilan en gastar liberalmente y hasta con extravagancia. Pero cuando se les pide que den para la tesorería del Señor, para llevar adelante su obra en la tierra, ponen dificultades, sintiendo que quizá no pueden hacer otra cosa, dan una suma mucho
mucho menor de la que a menudo gastan en complacencias innecesarias. No manifiestan verdadero amor por el servicio de Cristo. Ahí se ve el amor que tienen por el servicio, por el Señor, ni ferviente interés en la salvación de las almas. ¿Qué de extraño tiene que la vida cristiana de los tales sea una existencia débil y enfermiza? ¿Qué de extraño tiene que estén débiles y enfermizos? Si no tienen a Dios como lo primero en todo y no son fieles. ¿Qué de extraño tiene que sean enanos espirituales, que no entiendan, que no comprendan? Porque dice, los entendidos entenderán, pero lo impío no entenderá. Aquel cuyo corazón refulge con el amor de Cristo considerará no solamente como un deber. Esto para nosotros, aquel cuyo corazón refulge con el amor de Cristo considerará no solamente como un deber, sino como un placer ayudar en el avance de la obra más elevada y más santa encomendada al hombre, la de presentar al mundo las riquezas de la bondad y la misericordia de Dios. ¿Es ese nuestro deber o no? Amén. El espíritu de la codicia, lo que induce a los hombres a conservar para la complacencia propia los medios que por derecho pertenecen a Dios. Y este espíritu, ¿quién se cayó? Quiero ver quién se cayó acá. Yo creo que fue la hermana Markelis, la que se cayó. Dice, el espíritu de la codicia, lo que induce a los hombres a conservar para la complacencia propia los medios que por derecho pertenecen a Dios. Y este espíritu es tan aborrecible para él ahora como cuando, mediante su profeta, censuró severamente a su pueblo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Qué palabra dura? Malditos con maldición. No quiero estar ahí. Sea poquito, sea mucho que Dios me dé, quiero que los diezmos vayan para alguien que esté trabajando, que esté consagrado a la obra de Dios y haciendo la obra que debe hacer. Amén. El espíritu de liberalidad es el espíritu del cielo. El espíritu de liberalidad es el ser liberal, es de no ser tacaños, es de dar con liberalidad, no decir, ay, es que le va a llegar mucho, es que no importa. Si es de Dios y le pertenece y es bastante, eso fue lo que el Señor ha dispuesto. El espíritu de liberalidad es el espíritu del cielo. Este espíritu halla su más elevada manifestación en el sacrificio de Cristo en la cruz en nuestro favor. El Padre dio a su Hijo unigénito y Cristo, habiendo dado todo lo que tenía, se dio entonces a sí mismo para que el hombre pudiera ser salvo. La cruz del Calvario debe despertar la benevolencia de todo seguidor del Salvador. El principio allí ilustrado es el de dar. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. ¿Qué hizo Cristo? Hasta él mismo se dio. Su principio fue dar. Y nosotros decimos que estamos en Cristo, debemos dar, porque tenemos que andar como él anduvo. Eso está en Juan 2:6. Por otra parte, el espíritu de egoísmo es el espíritu de Satanás. El principio ilustrado en la vida de los mundanos es el de conseguir y conseguir y todo para mí, y enriquecerse y enriquecerse. Ese es el espíritu de Satanás. Así esperan asegurarse fidelidad y comodidad, pero el fruto de su siembra es tan solo miseria y muerte. Terrible. Mientras Dios no cese de bendecir a sus hijos, no dejarán ellos de estar bajo la obligación de devolver la porción que reclama. No solamente deben entregar al Señor la porción que le pertenece, sino que deben también traer a su tesorería como ofrenda de gratitud un tributo liberal. Con corazones gozosos deben dedicar al Creador las primicias de todos sus bienes, sus más selectas posesiones, su servicio mejor y más sagrado. Así recibirán abundantes bendiciones. Dios mismo convertirá sus almas en jardín de riego, cuyas aguas no falten, y
Cuando la última gran cosecha sea recogida, las gavillas que pudieron llevar al maestro serán la recompensa de su generoso uso de los talentos a ellos confiados. Cuando la última gran cosecha de almas sea recogida, cuando por esos diezmos se lograron distribuir Biblias, cuando las Biblias que queremos con los comentarios del espíritu de profecía, cuando muchos se conviertan, cuando muchos se salven, esas serán las estrellas en la corona de los que fueron fieles. Esa será su recompensa. Y es una recompensa que no la come el gorgojo ni la polilla. Será eterna. Los mensajeros escogidos de Dios están empeñados en una labor agresiva. ¿Sí es una labor agresiva la nuestra? Hermano Alexander, ¿me está escuchando? ¿Usted qué dice? ¿Es una labor agresiva la nuestra? ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Sí, hermana, estoy escuchando perfectamente, ¿sí? Es que estoy al lado de mi Amén. ¿Es mamá. una labor agresiva Estaba la nuestra? acompañando. Claro que sí, una gran obra, hermana. Amén. Dice, los mensajeros escogidos de Dios están empeñados en una labor agresiva y no deben verse obligados a pelear a sus propias expensas. Tenemos que pelear esa labor agresiva a nuestras propias expensas con las uñas, tristes. Dice, no debemos vernos obligados a pelear a nuestras propias expensas sin la ayuda de la simpatía y el cordial sostén de sus hermanos. Sin la ayuda de la simpatía y el cordial sostén de sus hermanos. Incumbe a los miembros de la iglesia tratar generosamente a aquellos que abandonan su empleo secular para entregarse al ministerio. Cuando se alienta a los ministros de Dios, se hace progresar mucho su causa, pero cuando el egoísmo de los hombres los priva de su legítimo sostén, se debilitan las manos y a menudo se menoscaba seriamente su utilidad. Muchos piensan, no, me va a tocar irme a trabajar a mí para ayudar a conseguir recursos porque está muy difícil. Y así también se atrasa el trabajo. Se enciende el desagrado de Dios contra los que aseveran seguirle y sin embargo permiten que los consagrados obreros sufran por las necesidades de la vida mientras están ocupados en el ministerio activo. Porque uno tiene que ver si esa persona consagrada al ministerio de la verdad presente es activa, si trabaja, si no trabaja. Los egoístas serán llamados a rendir cuentas no solamente por el mal uso del dinero de su señor, sino también por la depresión y pena que su conducta ocasionó a sus fieles siervos. Los que son llamados a la obra del ministerio y al llamamiento del deber renuncian a todo para ocuparse en el servicio de Dios, deben recibir por sus esfuerzos abnegados suficiente salario para sostenerse a sí mismos y a sus familias. Una persona que se renuncia y se dedica al ministerio no tiene solamente obligaciones de sacar para adelante la obra, obligaciones con él mismo, sino también tiene obligaciones con sus familiares, tiene el mandamiento como está de honrar a padre y madre, con los necesitados. Son muchas cosas que hay. Entonces dice, en los diversos departamentos del trabajo secular, mental y físico, los obreros fieles pueden ganar buenos salarios. No es la obra de diseminar la verdad y guiar las almas a Cristo de más importancia que cualquier negocio común. Y no tienen derecho a una remuneración suficiente los que trabajan fielmente en esta obra. Por nuestra estima del valor relativo del trabajo, por el bien moral y por el físico, mostramos nuestro aprecio de lo celestial en contraste con lo terrenal. Sé que trabajan en otros trabajos seculares y ganan más, y los que se dedican a la obra de Cristo, más poquito. No es más de más valor el trabajo de la salvación eterna, de las bendiciones eternas. Para que haya fondos en la tesorería para el sostén de los ministros y para atender los pedidos de ayuda en las empresas misioneras,
es necesario que el pueblo de Dios dé alegre y liberalmente. Sobre los ministros descansa la solemne responsabilidad de mantener ante las iglesias las necesidades de la causa de Dios y de enseñarles a ser liberales. Sobre nosotros los ministros, descansa la responsabilidad. ¿De qué? ¿Qué responsabilidad? De mantener ante las iglesias las necesidades de la causa de Dios, de decirle a los miembros de iglesia, son estas y estas y estas, están aquí estas necesidades. Y de enseñarles, como Pablo les enseñaba que recogieran para mandar fondos a la iglesia de Jerusalén, y de enseñarles a ser liberales, a ser desprendidos, a no ser tacaños. Es necesario enseñar a eso porque es una parte que tenemos que hacer si queremos consagrarnos, si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, si queremos que el ministerio crezca. Es necesario ser conscientes y pedirle a Dios que nos ayude con esto. Y por eso el Señor dijo, tienes que enseñarlo. Aunque a mí no me gustaba enseñar esto. Es primera vez que doy un tema del diezmo. Nunca lo había dado. Cuando se descuida esto y las iglesias dejan de dar para las necesidades ajenas, no solamente sufre la obra del Señor, sino que son retenidas las bendiciones que deberían recibir los creyentes. Los creyentes también se les retienen las bendiciones. Hasta los muy pobres deberían traer sus ofrendas a Dios. Ellos han de participar de la gracia de Cristo, negándose a sí mismos para ayudar a aquellos cuya necesidad es más apremiante que la suya propia. Dice, el don del pobre, el fruto de su abnegación, se presenta delante de Dios como fragante incienso, y todo acto de sacrificio propio fortalece el espíritu de beneficencia en el corazón del dador y lo une más estrechamente con aquel que era rico, pero que por amor a nosotros se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Y habla del acto de la viuda que solo tenía 2 blancas y todas, no tenía más, pero eso era lo que tenía y eso fue lo que dio allá y eso fue lo que echó en la tesorería. Y fue considerada de más valor que los que daban más. De su abundancia ellos habían dado una pequeña porción para hacer su ofrenda. La viuda se había privado aún de lo que necesitaba para vivir, confiando que Dios supliría sus necesidades para mañana. Respecto a ella, el Salvador declaró, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Así enseñó que el valor de la dádiva no se estima por el monto, sino por la proporción que se da y por el motivo que impulsa al dador. Sigue diciendo Pablo. El apóstol Pablo en su ministerio entre las iglesias era incansable en sus esfuerzos por inspirar en los corazones de los nuevos conversos un deseo de hacer grandes cosas por la causa de Dios. A menudo los exhortaba a ejercer liberalidad. Al hablar con los ancianos de Éfeso respecto a sus labores anteriores, entre ellos dijo, en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevarlos a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hechos 20:35. El que siembra escasamente, el que da escaso, escribió a los corintios, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Las iglesias evangélicas dominicales siempre dicen, si usted es tacaño, pues Dios le da tacaño, pero entre más de usted, con más liberalidad, Dios le va a dar más. Y la gente llega y da bastante allá en esas iglesias. Y no mira que esas iglesias no tienen presencia, no tienen el evangelio eterno. No es a ellas quien se les debe dar. Pero donde hay presencia, si damos escasamente vamos a cegar.
2 Corintios 9, 6 y 7. Casi todos los creyentes macedonios eran pobres en bienes de este mundo, pero sus corazones rebosaban de amor a Dios y a su verdad y daban alegremente para el sostén del evangelio. Cuando se hicieron colectas generales entre las iglesias gentiles para aliviar a los creyentes judíos, la liberalidad de los conversos de Macedonia se presentaba como un ejemplo a las otras iglesias. Escribiendo a los creyentes corintios, el apóstol les llamó la atención a la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad, pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas y aún sobre sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. O sea, que él animaba y enseñaba y animaba a los que eran dadores alegres. La buena voluntad de los creyentes macedonios para sacrificarse era el resultado de la consagración completa. No se duerman porque estamos leyendo mucho, porque es necesario que esto quede entendido y que ojalá cada uno tome su decisión de ser fiel y avancemos como grupo, como iglesia, como ministerio en llevar este evangelio que hay que llevarlo por toda la tierra. La buena voluntad de los creyentes macedonios para sacrificarse era resultado de la consagración completa. Movidos por el Espíritu de Dios, asimismo se dieron primeramente al Señor. Entonces estaban dispuestos a dar generosamente de sus medios para el sostén del Evangelio. Cuando nos damos primeramente al Señor, entonces estamos dispuestos a ser generosos para sacar el evangelio adelante. No era necesario instarlos a dar, más bien se regocijaban por el privilegio de privarse aún de las cosas necesarias a fin de suplir las necesidades de otros. Cuando el apóstol quiso contenerlos, le importunaron para que aceptara las ofrendas. En su sencillez e integridad y en su amor por los hermanos, se negaban alegremente a sí mismos y así abundaban en frutos de benevolencia. La fe, la obra, daba testimonio de la fe. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Cuando Pablo envió a Tito a Corinto para fortalecer a los creyentes de allí, le indicó que edificara a la iglesia en la gracia de dar. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, en este grupo, en este ministerio. Y en una carta personal a los creyentes, él también añadió su propio llamamiento. Por tanto, como en todo abundáis, les rogó en fe y en palabra y en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, que también abundéis en esta gracia. Ahora pues llevad también a cabo el hecho, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. Porque si primero hay la voluntad pronta, se acepta por lo que tiene y no por lo que no tiene, ¿no? Yo voy a dar el diezmo cuando tenga plata, porque ahorita tengo poquito. De lo que tenéis debes dar, no de lo que no tenéis. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra, para que estéis enriquecidos en todo para toda bondad, la cual obra por nosotros hacimiento de gracias a Dios. La 2 Corintios 8, 7, 11, 12, 2 Corintios 9, 8, 11. La liberalidad abnegada provoca en la iglesia primitiva arrebatos de gozo, provocaba en la iglesia primitiva arrebatos de gozo. Porque los creyentes sabían que sus esfuerzos ayudaban a enviar el mensaje evangélico a los que estaban en tinieblas. Su benevolencia testificaba de que no habían recibido en vano la gracia de Dios, que podía producir semejante liberalidad, sino la santificación del Espíritu. En ojos de los creyentes y de los incrédulos, era un milagro de la gracia. La santificación del Espíritu, por el Espíritu producía eso en los que se santificaban, la liberalidad. De resto no podía ser hecha. La prosperidad espiritual está estrechamente vinculada con la liberalidad.
cristiana, la prosperidad espiritual. ¿Queremos ser enanos espirituales? Seamos escasos en la liberalidad cristiana. Los seguidores de Cristo deben regocijarse por el privilegio de revelar en sus viudas la caridad de su Redentor. Mientras dan para el Señor, tienen la seguridad de que sus tesoros van delante de ellos a los atrios celestiales. ¿Quieren los hombres asegurar su propiedad? Colóquenla entonces en las manos que llevan las marcas de la crucifixión. ¿Quieren gozar de los bienes? Úsenlos entonces para la bendición del necesitado y doliente. ¿Quieren aumentar sus posesiones? Escuchen entonces la orden divina. Honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus trojes con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Damos la primicia de los frutos, damos diezmos y ofrendas, pero de primicias y esas cosas nunca hemos dado. Proverbios 3, 9, 10. Procuren retener sus posesiones para fines egoístas y provocarán su ruina. Ahí lo tengo en rojo. Procuren retener sus posesiones para fines egoístas y provocarán su ruina. Pero eso lo dice a todos, también a mí, pero den sus tesoros a Dios y desde aquel momento llevarán esto su inscripción. Estarán sellados con su inmutabilidad. ¿Qué querrá decir eso? Que estarán sellados con su inmutabilidad. Inmutabilidad es algo que no cambia, algo que es permanente, algo que se sostiene siempre. Dios declara, dichosos vosotros los que sembráis sobre las aguas, Isaías 32, 20. La comunicación continua de las dádivas de Dios, donde quiera la causa de Dios o las necesidades de la familia humana demandan nuestra ayuda, no conduce a la pobreza. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes son escasos más de lo que es justo, más bien en la pobreza. Proverbios 11, 24 dice, el sembrador multiplica su semilla al arrojarla. Así sucede con aquellos que son fieles en distribuir las dádivas de Dios. Al impartir, aumentan sus bendiciones. Dice, os dará, ha prometido Dios, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro seno. Hay que dar, pero hay que dar de acuerdo al sistema que Dios ha establecido. Hay que dar como Dios ha mandado. Hay que dar a los siervos que están llevando, que tienen presencia. Hay que apartar un diezmo para los pobres y las ofrendas. Y hay que estudiar bien ese sistema. Porque si no, si vamos a dar de otro sistema, de otra manera, y no recogemos las promesas, vamos a decir, Dios es infiel en sus promesas, porque no lo estamos haciendo como Dios dice. Ahí aprendimos mucho de a quién se le da, a quién es el que se le dan los diezmos. Debemos saber quién tiene presencia, quién está adelantando la causa de Dios, quién dejó los trabajos seculares y todo por dedicarse a hacer esto. No hay muchas personas que estén llevando este mensaje especial adelante. ¿Debemos sostener los que lo están haciendo? Sí, con todo lo que más podamos, con nuestro trabajo, con nuestras manos, con lo que más podamos. Deuteronomio 6, 12 dice, cuando hayas acabado de entregar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda para que ellos coman en tus ciudades y se sacien. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver qué dice, hermanos. Eso está en Deuteronomio 26, 12. No es 12, 12, sino 12. Yo repetí el versículo ahí. Cuando hayas acabado de entregar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, o sea que tenemos que dar diezmo cada 3 años. Eso será lo que dice ahí. Vamos a ver, vamos a volver a leer eso. Cuando hayas acabado de entregar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, y le llama el año del diezmo, darás al levita, al forastero que no sea levita, al huérfano y a la viuda para que ellos coman en tus ciudades y se sacien. Dice ahí se podía entender que es que el diezmo hay que darlo cada 3 años, pero Deuteronomio 14, 22 al 29 dice,
Sin falta darás el diezmo de todo el producto de tu semilla que el campo rinda año tras año. O sea que no es cada año que deben dar el diezmo. Ellos tenían que dar de las semillas, de los frutos, de la cosecha, de lo que el campo les diera, pues las cosechas duraban, se hacían 2 veces cosecha al año, debían reunir esa cosecha y todos los años debían llevar esos diezmos, esas primicias a la tesorería del Señor. Entonces, no, lo que dice arriba no es que cada 3 años se diezme. Vamos a seguir leyendo para entender mejor eso, porque este sistema es el que tenemos que entender para ser liberales y dar conforme a este sistema, para que no perdamos la promesa de Dios. Dice así, delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él haya escogido para hacer habitar allí su nombre, comerás el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite, de los primerizos de tu ganado y de tu rebaño, a fin de que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Sí, vamos a seguir leyendo, porque ahí nos queda entendido completamente todo. Si el camino es largo y tú no puedes transportar el diezmo cuando Jehová tu Dios te bendiga, porque está muy lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner allí tu nombre, entonces lo darás en dinero. Tomarás el dinero contigo e irás al lugar que Jehová tu Dios haya escogido. Entonces darás el dinero por todo lo que apetezcas, vacas, ovejas, vino, licor o cualquier cosa que desees, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te regocijarás con tu familia. No desampararás al levita. ¿Quién es el levita? El levita era el sacerdote. ¿Quién será el levita ahora, hermanos? Yo quiero que ustedes me digan quién es el levita en estos días. Ya casi vamos a acabar y si me contestan pronto, entonces podemos terminar pronto. ¿Quién será el levita? El hermano o ministro que esté impartiendo el evangelio. El hermano ministro que tenga presciencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice eso? Entonces, dice, entonces darás el dinero, acá, no desamparás al levita que habita en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Muchas veces me he matado mi cabeza, pero llegué a esta edad, no tengo pensión, no tengo nada, Señor. ¿Qué será de mí? Y hasta lo he comentado con alguna hermana por ahí. Muchas veces me perturbo, pero si el Señor tiene un plan y debemos confiar en ese plan, que dice, no desampararás al levita que habite en tus ciudades porque él no tiene parte ni heredad contigo. Se le cayó. No, La ahí señal, estoy. hermana. Ahí estoy. Continúo, ¿me están escuchando? ¿No? ¿Me escuchan? Hermana, ¿me escucha? Ahora sí. Vale, entonces estábamos en eso. No desampararás al levita que habite en tus ciudades porque él no tiene parte ni heredad contigo. Eran las ciudades de Israel. Pero hoy, como el evangelio es en todo el mundo, es no desamparar a ningún ministro de Dios que esté dedicado y tenga presencia en cualquier parte del mundo. No hay que desampararlo. Al final de cada 3 años, aquí está la aplicación de lo de arriba. Al final de cada 3 años, usted está diezmando cada 3 años y cada 3 años saca de todo lo que le rindió la tierra porque ellos eran agricultores y llevaba al templo y usted daba lo que le pertenecía al Señor y se quedaba con lo suyo. Entonces, durante 3 años hacía eso. Al final de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos, lo que le quedaba después de dar el diezmo del Señor. Sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Debías sacar entonces de los productos del año tercero, después de dar el diezmo, sacar otro diezmo
de esos productos y guardarlo en las ciudades. Y dice el verso 29, entonces vendrán el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el forastero, el huérfano y la viuda que haya en tus ciudades. Ellos comerán y se saciarán para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que haga con tus manos. Después de 10 años que Dios prosperaba todo lo que iba quedando, se sacaba otro diezmo para hacer la ofrenda. ¿Con quién? Con los pobres, con los huérfanos, con las viudas. ¿Entendieron eso, hermanos? Si entendieron, digan amén. Amén. O sea, no se puede emplear el diezmo, las primicias, las ofrendas para eso. Habría, después de 3 años de estar haciendo, había que sacar un diezmo aparte de ese que se daba después de que Dios haya bendecido, porque Dios en la fidelidad va bendiciendo. No estamos cuando empezamos, que empezamos sin nada. Cada vez que empezamos a dar diezmos, entonces Dios va a ir bendiciendo. Entonces hay que sacar uno para los pobres, para los enfermos, para los estos. Pues si hay un enfermo que se presente ahora, bueno, yo estoy presentando fielmente este plan, despojándome de cualquiera de mis cosas de mi naturaleza caída y estoy exponiendo lo que está en un escrito está. Números 18, 21, raya 32, dice, he aquí he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel como heredad, a cambio del servicio que llevan a cabo en el tabernáculo de reunión. Y como dije, los levitas hoy son los que tienen presencia, los que están enseñando el verdadero evangelio tal como Cristo lo enseñaba. De aquí en adelante los hijos de Israel no se acercarán al tabernáculo de reunión para que no carguen con el pecado y mueran. Solo los levitas llevarán a cabo el servicio del tabernáculo de reunión y cargarán con las ofensas de ellos. Este es un estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones. Ellos poseerán heredad. Ellos no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Así que uno que está consagrado y que dejó sus trabajos seculares, dejó de cotizar, no va a ser nunca jubilado, no va a hacer nada. Ellos no tienen heredad con el resto de las personas que hacen trabajos seculares. Es lo que es viéndolo ahora desde ahí. Los levitas allá no tenían tierras para cultivar ni nada. Ahora nosotros es diferente porque no estamos en Israel, no somos agricultores. Entonces, o los que estén en el campo, pues sí les cabe, ¿no? Los que están consagrados estudian en agricultura. Entonces ellos no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Como no poseen heredad y están llevando el mensaje evangélico, por eso Dios les asignó los diezmos y las ofrendas y las primicias, porque he dado a los levitas por heredad los diezmos, lo que los hijos de Israel presenten a Jehová como ofrenda alzada. Por eso les he dicho, no recibirán heredad entre los hijos de Israel. Por eso ellos son pobres, no tienen cosas de este mundo, no reciben esas heredades. Jehová también habló a Moisés diciendo, habla a los levitas y diles, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos, esto ya nos dice a nosotros, los que estamos consagrados en hacer esta obra, dice, habla a los levitas y diles, a nosotros los que tenemos presencia, cuando toméis los diezmos, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos como vuestra heredad, vosotros presentaréis como ofrenda alzada a Jehová el diezmo del diezmo. Entonces estamos obligados a dar el diezmo del diezmo. O si a mí me dieron el diezmo, yo me gasto todo el diezmo y yo no tengo que darle diezmo a nadie. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice usted, hermano Alexander? Bueno, no sé, lo dejo ahí en la mente de... Usted tiene que sacar el diezmo. Yo también tengo que sacar mi diezmo y al que le llegue el diezmo mío, así sea poquito, porque yo doy poquito, porque aquí somos poquitos, él también debe sacar el diezmo, ahí será poquito, pero en la medida que esa persona sea fiel y que yo sea fiel,
y que todos seamos fieles, entonces ya no va a ser poquito, el Señor nos va a cumplir con las promesas y vamos no solamente vamos a ser ricos en los bienes de este mundo, sino que también vamos a crecer espiritualmente, sino que también vamos a cumplir con otra parte para que cuando elevemos nuestra oración, más tardemos no hayamos terminado de hablar como Daniel cuando el ángel vino en respuesta a su oración. Porque ahora nos tenemos que estar revisando porque ¿por qué no nos contesta tan rápido las oraciones? Porque hay que purificarnos. Y además, perdón, y además estará depositando. Hermana, al final, ya voy a terminar, guárdemelo para el final, porque estamos en el culto divino y al final le voy a dar para que comente. Entonces dice, habla a los levitas y diles, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos como vuestra heredad, vosotros presentaréis como ofrenda alzada a Jehová el diezmo del diezmo. Y vuestra ofrenda alzada será considerada como el grano de la era o como el producto del lagar, como si tuviéramos tierra para cultivar. Así será considerada ese diezmo que demos como el producto del lagar. Así también vosotros presentaréis a Jehová una ofrenda alzada de todos vuestros diezmos que hayáis recibido de los hijos de Israel. Daréis de ello la ofrenda alzada de Jehová al sacerdote Aarón. De todos los obsequios que recibáis, presentaréis cada ofrenda alzada a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. ¿A quién? Al sumo sacerdote, ¿no? Además, les dirás, después de haber presentado lo mejor de ellos, siendo fieles, nosotros le vamos a dar al sumo sacerdote nuestro, que es Cristo Jesús, la ofrenda alzada. ¿Cuál es la ofrenda alzada? Los frutos de las primicias. ¿Cuáles serán los frutos de las primicias? Los 144,000. Son los frutos de las primicias. Todos los que se conviertan, los aquí en este tiempo y que estén de pie, son la ofrenda alzada para Jehová, por nuestra consagración. De todo lo mejor de ellos ofreceré la porción que ha de ser consagrada. Además les dirá, después de haber presentado lo mejor de ellos como ofrenda alzada, el diezmo les será contado a los levitas como el fruto de la era o como el fruto del lagar. Y lo podréis comer en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro trabajo en el tabernáculo de reunión. Y después de que hayáis presentado lo mejor de ello como ofrenda alzada, no cargaréis por ello pecado. Así no profanaréis las cosas consagradas por los hijos de Israel y no moriréis. Nehemías 13, 4 al 14. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo encargado de la cámara de la casa de nuestro Señor, había emparentado con Tobías, un samaritano, creo que era él, y le había preparado una gran cámara en la que antes guardaban las ofrendas vegetales, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino nuevo y del aceite que estaban asignados a los levitas, a los cantores y a los porteros y a la ofrenda para los sacerdotes. Él quitó todo eso de ahí y ese lugar que era para los levitas guardar lo que tuvieran, ya seguro ni le llevaban a los levitas nada, le ofreció ahí casa a un samaritano de lo que le pertenecía